¿Cómo están amigos que nos siguen en este podcast de diseño gráfico? Nosotros somos Davox. Hoy tenemos unos invitados muy especiales desde la ciudad de Cuenca. Ellos son el estudio Numeral. Contamos con la presencia de Juan Pablo y con Santiago. Ellos son integrantes de este estudio que se dedican al diseño de identidad corporativa, proyectos de branding, también hacen editorial. Así que estamos muy contentos por tenerlos en este episodio. ¿Y qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saluden. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. En serio, creo que estamos muy contentos de poder conversar sobre diseño. No sé, espero que disfruten la conversación. Juan Pablo. Sí, igual, como bastante contentos sobre esto y sobre algo que nos apasiona, que es hablar del diseño. Perfecto. Cuéntenos un poco acerca del estudio de ustedes. Ustedes son de la ciudad de Cuenca. ¿Qué tiempo tiene el estudio? ¿Cuántas personas forman parte del estudio? Cuéntenos un poco más acerca de estos procesos que ustedes llevan dentro de su oficina. Bueno, nosotros nos establecimos en el 2011. Eh, si bien han pasado como algunas personas por ahí, en realidad este rato los socios somos Santiago y yo. Trabaja una persona más con nosotros como diseñador y aparte alguien que nos ayuda en la contabilidad y otras cosas más. Eh, También a veces manejamos con pasantes, entonces hemos tenido la suerte también de tener pasantes de fuera. Eso nos ha ayudado y bueno, algo importante también del estudio es que como que estuvimos con el Santiago trabajando en la universidad, éramos profesores a medio tiempo y el otro medio tiempo en el estudio está hace unos 3 años y que ya estamos completamente solo en el estudio. Perfecto. Desde el 2011 me comenta Juan Pablo que están, ¿verdad? Sí, el próximo año, en realidad, cumplimos 10 años ya de tener el estudio. Con Juan Pablo, al menos, que nos quedamos los dos, éramos más socios, pero nos quedamos al final los dos. Algunos ya fueron ahí como migrando y con otros objetivos en su vida. Pero sí, ahora la pandemia nos paró un poco, queríamos que iniciamos este año ya planificando una exposición de los 10 años de trayectoria del estudio, pero la pandemia ya nos paró ahí con todo esto, porque tenemos un montón de proyectos que no hemos publicado y que quisiésemos hacerlo. Ahora estamos armando un poco más de eso, pero sí, ya son 10 años de trabajar en el estudio y trabajamos alrededor de 4 o 5 años en la docencia también ahí intercalando. Perfecto. Entonces ustedes son docentes de la Universidad de Cuenca, ¿verdad? Fuimos docentes, trabajamos Ok, hasta hace perfecto. 3 años. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ha sido este proceso de los 10 años del estudio? Cuéntenos un poco las adversidades que pasaron quizás al inicio para establecerse en todo este tiempo, ¿no? Quizás muchas de las personas que nos están viendo tienen esta intención de formar una oficina, un estudio de diseño. ¿Qué tan complicado o qué tan favorable ha sido como la experiencia de ustedes dentro del estudio numeral, perdón? Yo, a ver, inicio yo, igual creo que Juan Pablo tendrá un montón de cosas que decir. Y creo que esta es una pregunta que todo el mundo tiene siempre sobre montar un estudio, aunque hay muchos estudios ahorita, no todos considero yo son estudios de diseño, un montón se dedican a la publicidad y hoy por hoy a redes sociales, pero mantener un estudio creo que es un esfuerzo así súper grande y sobre todo de inversión, de tiempo y de dinero, creería yo. Nosotros en los 10 años nos ha costado un montón y también hemos tenido la suerte de poder trabajar en la universidad y poder paralelamente mantener el estudio, sobre todo por la cuestión de ingresos y la parte económica, que a veces vivir del diseño es complicado y sobre todo si tienes un estudio. Pero claro, hace alrededor de 5 años seguramente nosotros sufrimos un robo en el estudio, se nos llevaron casi todas las cosas y bla, bla, bla. Sobre todo hablando de la parte económica, creería que es importante ahí como
recalcar eso. Y hace un año, no, menos, bueno, casi un año, sufrimos otro robo en el que se llevaron absolutamente todo. Entonces hemos tenido como este par de crisis y ahora la pandemia, entonces es como súper complicado. Yo creería que mantener un estudio implica una cuestión más allá de ser buen diseñador y de ofrecer eso a tus clientes, entender que es una cuestión administrativa. Entonces, creería que eso es lo que ha sacado adelante el estudio. Siempre hemos tenido una buena administración. Como decía Juan Pablo, nosotros no solo trabajan diseñadores, también hay una contadora que está ahí, limpieza, trabajamos con gente de fuera por encargo, no somos solo nosotros, en realidad hay un montón de gente trabajando alrededor de los proyectos, en fotografía a veces, en gente que hace 3D, animación. Bueno, es un grupo ahí multidisciplinario. Sin embargo, Juan Pablo y yo somos los que estamos como socios, contratamos ahí eventualmente. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, o sea, yo como estudiante bueno, estoy en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, voy por el 8º semestre, o sea, me gustaría saber en estos 10 años, o sea, cuál ha sido esa motivación de no, o sea, de no decaer, sino de seguir adelante con este proyecto de ustedes. Y así mismo, o sea, ¿cuál sería como que ese factor que ustedes consideran importante para poder, un proyecto como un estudio de diseño, que como ustedes bien lo dicen, hay pocos en el país, o sea, aguantar 10 años y seguir adelante, o sea, a pesar de las adversidades de lo que han comentado? Bueno, en el estudio sobre todo hay como este leitmotiv, tener el espacio ideal para poder trabajar en paz y tranquilidad. Entonces, eso también creo que es uno de los puntos que se refería Santiago sobre el tiempo. Entonces, el tiempo que está uno atrás de un proyecto es diferente a lo que puede tener uno como diseñador en la imprenta, que tiene que sacar como 10 artes en el día. Y hoy en día estas mini agencias de publicidad de redes sociales están haciendo lo mismo, entre 10 a 30 artes te exigen al día. En cambio, en un estudio de diseño, a veces te tendrás que tomar 3 días para hacer un post. Y es por esa atmósfera que nosotros estamos luchando para mantener el estudio, para tener ese lugar ideal en donde sí puedas diseñar en paz y tranquilidad. Entonces, ese es nuestro principal leitmotiv, creo, para seguir con el estudio. Perfecto. Aquí yo estoy mostrando en la pantalla compartida parte de la website de ustedes, numeral estudio. Vemos parte de los proyectos que ustedes están desarrollando, bueno, que han desarrollado. Yo les comento que personalmente yo conocí el estudio hace varios años atrás. Yo estuve en la ciudad de Cuenca en un Behance Review. Entonces, bueno, conocí a varias personas y en este proceso de conocer, ¿no? Me hablaron del estudio de ustedes y pude apreciar ciertos trabajos y desde hace tiempo yo sigo al estudio Numeral, he visto todos los procesos de los trabajos y me gustaría que me platicaran acerca del que estamos viendo en la pantalla. Me late, como justamente lo que dice Juan Pablo de la diferencia entre las agencias y los estudios es que quizás la agencia reproduce o produce muchas imágenes de forma inmediata, mientras que un estudio le da mucho más espacio al proceso, al detalle, a la calidad de lo que se va a ofrecer como un producto gráfico. Coméntenos un poco acerca de este proyecto Melate. No sé si yo los voy mostrando y ustedes me van narrando un poco cómo fue el proceso del nombre, por ejemplo, el naming, ustedes lo escogen, el cliente llega con el nombre. ¿En qué punto el estudio Numeral aporta con estos procesos o el producto final, por decirlo así? A ver, este proyecto es como súper particular en el estudio, sobre todo porque Melate se convirtió en en una cadena prácticamente. El encargo en un primer acercamiento con el cliente fue distinto, a más de que es particular este proyecto porque no fue un proyecto con 2 estudios. Fue Pablo Ramos Estudio, que también es de Cuenca, y Numeral Estudio. Entonces, fue un trabajo conjunto que por eso creo que es incluso más rico
los resultados en el proyecto y sobre todo porque el cliente tenía como una visión de modelo de negocio súper clara. Tanto así que él llegó con una referencia gráfica de un proyecto mexicano, si no estoy mal, de cafetería, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, Cielito Lindo creo, que es súper famoso. Entonces él llegó con eso, llegó con un par de nombres también, y claro, lo que nosotros hicimos fue irle dando forma a la idea que él tenía, conversando, peleando ahí un poco igual sobre lo que creemos nosotros más conveniente, pero es interesante este proyecto sobre todo porque el cliente es un empresario nato en realidad, tiene un montón de empresas en la ciudad de Cuenca, entonces tiene súper claro cómo funcionan los modelos de negocio. Nos encargó esto, dijo sí, me gusta y se implementó, que no pasa con otros proyectos en el estudio, pero este tuvo ese norte, además de que también se enriquece porque hubo mucha más gente trabajando en el proyecto. Aquí estamos viendo algunas frases que están dentro del ADN de la cafetería, ¿no? Del concepto como tal. Para este proyecto, ¿cuántas personas estuvieron involucradas? Aparte no sé, de los hosting o el brand manager que comentaste que fue con otro diseñador externo del estudio, pero me refiero, existe la persona que hace el copy, existe el ilustrador, ¿cómo fue? Bueno, o sea, nosotros los tres casi tenemos también ese perfil medio de ilustración, entonces trabajamos por ahí y sobre todo, uno, claro, el equipo fue el que estaba desarrollando esto de acá. Las frases, eso se trabajó medio con la dirección de arte y ya el referente era tan claro que lo que había que hacer era buscar las frases. En este proyecto no trabajamos con un copy, pero claro, es porque ya estaba súper clara la directriz hacia dónde se iba. Más bien, donde hubo mucho aporte nuestro fue en la parte cromática y tipográfica. Entonces, si bien habían dos opciones de logotipo, la que se quedó es como más una propuesta de la oficina y la otra iba más en relación a la dirección de arte que nos habían comentado al inicio. O el brief. El diseño de espacios, ustedes ya, cuando empiezan el proyecto, este espacio ya existe. Ustedes lo que hacen es acoplar la idea a esta distribución de elementos. O el proceso de la marca también está relacionado al tiempo en el cual se van desarrollando, por ejemplo, la cafetería que estamos viendo aquí en pantalla. Este espacio ya estaba, sí, más bien nosotros acoplamos la gráfica al espacio que ya estaba implementado, entonces no hubo una intervención ahí fuerte del estudio, de hecho porque era complicado en temas logísticos, creería incluso, porque ya esta casa, este local que estamos viendo ahorita es como una mega casa que tiene un montón de locales y están rentados para distintas cosas, entonces la intervención no podía ser como muy fuerte. Las baldosas que están ahí son parte de la propuesta del diseño en general con el otro diseñador con el que trabajó en el proyecto, pero sí, en este caso no, pero nosotros sí trabajamos de eso. Hay un proyecto que se llama El Macario, que en ese sí hubo una intervención del estudio directa desde el modelo de negocio hasta en todo, en absolutamente todo. Perfecto. Justamente mencionas la parte del modelo de artes marciales, ¿verdad? Que ustedes desarrollaron. Me llamó mucho la atención la parte iconográfica que vemos aquí. Estuve observando parte del desarrollo también del lenguaje de marca, las aplicaciones. Este, ¿cómo es el proceso del estudio? O sea, ¿ustedes llegan los clientes a ustedes o tienen un asesor de ventas? Eh, ¿cómo surge esto en Numeral Studio? Lo óptimo es que sí se tenga un asesor de ventas o un ejecutivo de cuentas, pero en nuestro caso y el modelo de la ciudad, eh, es que se contactan directamente con nosotros.
Y claro, ya hemos ido teniendo esto de que los clientes te recomiendan a otros clientes. Entonces esto fue como un caso similar en que habíamos hecho el logotipo para una amiga y le recomendó a esta otra amiga que es una ilustradora súper importante a nivel nacional, creo, que es Budoka, y ella tiene como esta línea de ilustración y su amor por las artes marciales. Entonces, Bijutsu lo que significa es arte, ahí hicimos hasta naming, entonces buscamos un nombre como más general porque iba a estar las dos cosas, de artes marciales y su galería ahí mismo. Eh, y bueno, dentro de los procesos es ya luego bocetar, casi siempre presentamos dos propuestas con Santiago y vamos viendo cuál es la más fuerte y normalmente o cuando terminamos la presentación decimos, tienen que irse por esta de acá, casi siempre. Entonces, porque ya sabemos que hay una que tiene como más potencial gráfico a futuro. Y en este caso pasó eso. Esta tenía como más potencial. Interesante. Capaz acoto ahí un poquito, sobre todo de la parte administrativa ya de un estudio en la que es, claro, deberías tener un agente de ventas ahí para que logre hacer que las ventas de un estudio igual se eleven y tengas como más flujo de trabajo y demás. No hemos tenido nunca un agente de ventas y creo que es como interesante rescatar esa cosa en la que el, el clásico boca a boca en el que te recomiendan va generando esa confianza en los clientes, porque hay clientes incluso que nos han llamado y nos han dicho como, nos recomendaron y no han visto la página web, no han visto proyectos anteriores y deciden trabajar con nosotros. Hay gente que ha visto libros y es como, me gustó muchísimo el libro, quisiera que ustedes me hagan el logo por haber visto el libro. Y creo que es algo que hay que rescatar sobre todo porque es como súper sincera esa conexión con el cliente al inicio, porque no fue una cuestión de que la agente de cuentas llegó con toda la estrategia marketera que puede tener un agente de ventas, sino más bien fue una cuestión de confianza y que creo que durante estos 10 años, que obviamente no han sido fáciles, hemos logrado mantener eso ahí. O sea, hay gente que nos ha contratado por libros y que está vinculado a la academia y que nos ha contratado para campañas Publicitarias. publicitarias para, por ejemplo, hubo un caso de un proyecto de investigación en la Universidad de Cuenca, hicimos el material editorial para 4 libros y la misma directora del proyecto de investigación se iba a lanzar para rectora y nos contrató para hacer la imagen de su campaña para ser vicerrectora y rectora era otro personaje, no me acuerdo el nombre. Pero es interesante eso y creo que es algo que hay que valorar. Sin embargo, ahora creería yo que vamos a empezar a invertir en alguien por ventas, sobre todo por la época que estamos viviendo ahora. Claro, les hacía la pregunta justamente por eso, ¿no? O sea, en lo personal, a mí, y siempre lo menciono cada vez que converso con amigos, en Puerto Viejo nosotros somos diseñadores gráficos de Manaví. En Puerto Viejo a mí se me complica bastante encontrar un cliente que tenga quizás esta visión de negocio muy distinta a toda esta corriente que en Ecuador ha existido, ¿no? De la gráfica muy descriptiva, muy cargada, de que los logos sean totalmente descriptivos, y hablando de la parte morfológica, porque lo que veo en las identidades, imágenes o logos descriptivos, más bien la marca trasciende al proceso de la convivencia, como vimos en la cafetería Melate, a través de una tipografía y los mensajes que son el soporte de esta comunicación del lenguaje de la marca. Y a veces es difícil encontrar clientes que estén alineados a esta idea de negocio, ¿verdad? A este concepto de negocio en el cual toda la experiencia del usuario, todo el lenguaje de la marca, toda la sincronía que existe entre papelería, producto, señalización, etcétera, es un conjunto y es eso, ¿no? Un universo que hace a la marca. ¿Qué tan complicado o qué tan educado puede ser el público donde ustedes están trabajando? Porque a mí me encantan los proyectos que estamos mostrando.
pero quizás quiero imaginar que se han encontrado con clientes que no tienen esta idea de que lo simple o que lo funcional está por encima de la estética. Yo acoto más bien para darle la palabra a Juan Pablo, porque creería que podrías hablar, Juan Pablo, de este proyecto como... A ver, Bijutsu, por ejemplo, Juan Pablo contaba que es una ilustradora, entonces está como ligada a las artes plásticas, seguramente tiene como más apertura para dejarnos hacer nuestro trabajo. Sin embargo, no sé, un dueño de una pizzería, que es un caso que tuvimos últimamente, aceptó la propuesta que tuvimos, aunque esté súper alejada de lo que él tenía, porque fue un rediseño súper alejada, muy, muy, muy alejada de lo que le propusimos, y llegamos a tener como una conversación tan fluida con el cliente, hablar de modelo de negocio, no hablar solo de diseño, que logró convencerle al cliente de que nosotros estábamos en el camino correcto. Entonces, fue interesante ese proceso y capaz con Pablo ahí les cuento un poco más porque estuvo al frente del proyecto de una pizzería que justo, o coincidencia de esto, está al frente de nuestro estudio. Y claro, o sea, el mercado de Cuenca es igual, es ciudad pequeña, es muy complejo salirse de eso sobre todo empezar a romper estos esquemas de hace 10 años de lanzarse a algo nuevo. Es muy difícil. Y hoy en día romper este paradigma de Pinterest, porque el cliente llega con un tablero de Pinterest, también es muy complicado. Y esas son las atmósferas, y me imagino que va a pasar lo mismo en Manta, en Puerto Viejo, en Guayaquil, en todo lado. Pero sobre todo nosotros, o nuestro punto de conversación, ya no está hablando en el tono de la imagen y lo lindo, sino nosotros ya nos estamos ubicando en un lenguaje de hablar de modelo de negocio. Entonces, ¿usted para qué se va a poner esto? Ya, ¿cuál va a ser su cliente? A su cliente, no sé, todo el mundo quiere fijarse en los millennials, pero claro, hay que hablar como un millennial, hay que meterse a las redes como un millennial, no hay como seguir posteando las cosas así normalmente. Y nosotros sabemos la complejidad que es de eso, por eso no lo hacemos, de, de llevarnos a ese lenguaje. Pero cuando uno empieza a hablar sobre todo de esto, ya como más empresarial y esa visión, esa proyección, el cliente se da cuenta que sí está hablando de otra cosa, es otra categoría. Sobre todo esto de la pizzería, cuando nosotros le dimos el precio del logo, se quedó asustada porque decía, a mí me ofrecieron hace 4 años $80 de logotipo y dije, está carísimo. Ustedes me están pidiendo que es más de casi 10 veces el precio de eso. Y claro, era así como, pero me han convencido. Me voy por ustedes, por su propuesta. Claro, y no Claro, hablamos de diseño. Fue interesante porque no hablamos de diseño, hablamos únicamente, hablamos de modelos de negocio, de cómo en realidad, incluso fue tan interesante esa conversación con este cliente, que eso te digo, no está vinculado para nada con la cuestión estética, cultural o gráfica. Es un negocio que en realidad quería como renovarse. Y estábamos al frente, entonces él conocía que existíamos como estudio de diseño, ni siquiera había visto nuestro portafolio, nada. Pero fue tan interesante la conversación porque no hablamos de diseño y hablamos básicamente de por qué ellos quieren cambiar el logotipo, cuál es su cliente. Y llegamos a profundizar tanto que él quería hacer, es comida italiana lo que él hace, pero él dijo que quiere hacer comida fusión. Y dijimos, o sea, tiene que cambiar la comida. Entonces fue como súper rico y de hecho eso hacemos siempre con nuestros clientes, de alimentarnos un montón del negocio y creo que empiezas a generar esa empatía en la que el cliente ya no está hablando con alguien sobre la gráfica, está hablando sobre el futuro de su negocio, entonces seguramente ahí es en donde haces clic y ese storytelling que tenemos cuando tenemos reuniones, seguramente es como lo interesante del estudio. Bueno, si Henry puede mostrar el proyecto que está en su hija justamente, un cliente interesante que les quería hacer una pregunta sobre el 36 Day of Type, sobre cómo lo ven este tipo de, por decirlo así, concursos que te hacen, no sé, generar una letra por día, o sea, como un ejercicio creativo.
sea, ¿cómo ven este tipo de ejercicios? ¿Si son buenos o te sobreesfuerzan? O sea, ¿cómo lo ven? Aunque su proyecto está bastante interesante. Creo que ha participado ya 2 veces, creo, en el 36 de Skype. Sí, 3 veces creo. Creo que está solo subido el uno. Los Ahí, últimos están en Instagram. Eh, bueno, creo que en realidad parte de ser diseñador gráfico es ser fan de la tipografía y de todas las alternativas que uno puede tener. Entonces esto era como un reto interesante y al mismo tiempo que sabíamos que era una estrategia de redes sociales para darle movimiento a nuestra cuenta. Cuando hicimos que es 2015 o 2014, si no estoy mal, es la segunda o tercera edición. Entonces, nos dividimos, por eso es que casi todas las letras tienen diferentes estéticas, al mismo tiempo que es como buscar una letra y querer hacer letras que sean logotipos en este proyecto. Claro, este se Entonces, hizo entre 4 diseñadores, ¿no? Sí. sí, entre 4. Ese fue como bastante fresco, pero ya este año que igual hicimos porque teníamos una tipografía y queríamos presionarnos más para sacarle todo el set, decidimos participar con ese y yo que era como muy experimental de personajes. Eso ya nos costó más y creo que ya va a ser la última vez que participemos en esto, porque sí demanda esfuerzo y no sé si algo más, Santiago. Sí, es interesante y sobre todo lo que estaba contando sobre este 36 días como ejercicio. Es súper loco, sobre todo porque tienes un montón de libertades aquí, no tienes una presión, vas a hacer lo que en realidad te plazca casi. Que no sé si es que eso es más fácil o en realidad más complicado, eh, pero es súper interesante como ejercicio. Este es súper variado, este proyecto que están mostrando ahorita, porque hay, como decía Juan Pablo, 4 estéticas. El único, no sé si la única constante fue que lo que intentábamos en el proyecto era sintetizar al más posible o abstraer esto casi como al nivel de un logotipo. Fue la única constante o la única premisa en el proyecto. Como dice Juan Pablo, el último proyecto que estaba en Instagram, pero que ya le dimos de baja, creo que está solo el ilustrado que está en Instagram. Es interesante porque es mucho más ilustrado, es otro ejercicio totalmente distinto al que vimos antes, en el que Juan Pablo estuvo al frente, ilustró todos los caracteres, y yo estuve al frente de otro, que fue una tipografía, este de aquí. Ya quitamos todas las letras y le dejamos solo el proyecto ahí como un resumen. Entonces, claro, aquí Juan Pablo lo que hacía básicamente es tener una palabra motivadora y capaz tú le desarrollas un poco más de idea de este proyecto, ¿no? Sí, o sea, más bien era como, hoy en día hay esta estética de líneas súper finas, el experimentar por ahí y darles una personalidad a cada letra en relación a una acción o una emoción que se podría ir describiendo. También algo chévere era como empezar a tener materia prima. Entonces esto nos permitió tener un poco de materia prima para hacer animaciones y quizás en un futuro sean camisetas o otros elementos. Y la experimentación, que es algo importante para no quedarse uno encerrado en una sola estética. Eso Y esto fue justo es pandemia importante, al también, menos ¿no? como estudio. Fue Perdón, justo en la época de la pandemia en la que se iban publicando no, oye, claro, o sea, una parte sí fue fuera de la pandemia y otra dentro de la pandemia. Entonces, los primeros días de marzo inició y claro, ya dentro de la pandemia. Pero sí, el ejercicio y sobre todo como estudio, intentamos que ningún proyecto tenga la misma personalidad que otro que ya tuvimos, ya que eso no es hacer marca. Entonces, la idea es que cada uno maneje su propio lenguaje
y recursos. Como mencionaban ustedes, este proceso de la experimentación es sumamente enriquecedor. Antes de hablar como estudio, también personalmente, ¿no? O sea, asumo que en ese proceso de estar 36 días diseñando la letra, influyen todos los recursos que has estado viendo durante ese tiempo, la música que estás escuchando, y de una u otra manera el resultado final se podría en un futuro acoplar a algún trabajo de encargo, por ejemplo. Porque la experimentación, bueno, lo que vemos, yo vi también otro tipo de tipografía, otra letra que habían hecho, que estaban montándolas encima de fotografías, de paisajes, eh, con palabras, que no las veo acá porque estas son como con personajes, son más ilustradas. Pero ustedes tenían una tipografía o una fuente, no sé si la desarrollaron en su totalidad del abecedario, no la encuentro aquí, pero... Sí, no, Sí, no está ahí. Entonces, este proyecto fue como estaba Juan Pablo y yo. Juan Pablo estaba al frente del proyecto ilustrado y yo estaba al frente del proyecto tipográfico, que es como, tiene como objetivo en un futuro hacer una tipografía display. Le quitamos ahí, archivamos todas las fotos, sobre todo por una cuestión ya de cómo estamos manejando nuestra cuenta de Instagram. Entonces, archivamos todo el proyecto para relanzarlo ya como con una presentación distinta. Sobre todo porque esto es, como decíamos antes, un ejercicio y Instagram para nosotros es una plataforma de portafolio. Entonces, un cliente que esté viendo todo el desarrollo de las letras es como, habría que entender, o sea, nuestro Instagram es una herramienta de trabajo, no una cuestión de lifestyle únicamente. Entonces, archivamos el proyecto, creería que en unas 2 semanas sacamos toda la tipografía, porque queremos hacer que sea tipiable. Estamos hablando con unos amigos tipógrafos que conocimos que se dedican a hacer tipografía, que nos hagan unas revisiones y demás, porque queremos que sea ya un proyecto como más serio en temas de tipografía y sobre todo de tipografía con fines útiles. Entonces, yo creería que la próxima semana ya le subimos ahí para que le chequen y nos dejen ahí comentarios y juzguen nuestro primer acercamiento a una tipografía ya un poco más claro, y estricta. lo experimental fue irnos al otro lado, ¿no? Ser más Claro. serio en tipografía, o sea, aprender de tipografía, que es ya otra, o sea, ser tipógrafo es otro universo, es otra lógica de pensamiento. Sí, o sea, podríamos hacer en realidad una reunión para hablar solo de tipografía, porque estamos ahorita, bueno, hemos sido fans de la tipografía así totalmente en el estudio, pero creo que sería interesante si es que en algún momento podemos hablar de tipografía, porque ahora estamos metidos un montón. De hecho, estamos teniendo como reuniones con amigos para meternos en este mundo tipográfico que creemos que Ecuador le falta ahí un poquito académicamente e incluso en la parte profesional. Pero bueno, ya creería que en un futuro podríamos ahondar en eso. Sí, sí, interesante. Bueno, para hacer un recuento de lo que hemos hablado, Numeral Estudio de la ciudad de Cuenca, llegamos a ciertas conclusiones de que es más importante entender el modelo de negocio en la actualidad con un cliente que poder hablar de una parte estética y que el diseño gráfico responde a una parte funcional, más no decorativa. Aquí tenemos un proyecto de otra cafetería, que es El Macario. Como vemos, la parte medular de la marca es como una especie de anagrama, ¿verdad? O sea, el nombre se entrelaza en una letra con la otra mediante la A y la M. Este tipo de conceptos, hablando de modelo de negocio, ¿qué experiencias ustedes han podido obtener con este proceso? Porque si bien es cierto, la marca se ve muy moderna, pero entendemos que el ADN o el epicentro de la idea viene de atrás, ¿no? Viene de una nostalgia de recuerdos. Aquí vemos unas fotografías. ¿Qué nos pueden contar acerca de este proyecto? Este proyecto es así, creería como no sé si de los favoritos, pero sobre todo del que más libertades tuvo el estudio. Porque hablamos con el cliente, que también es diseñador, pero ya más bien como
él tomó otra línea de negocio y fue súper interesante porque, claro, él dijo, quiero poner la cafetería, él tiene un hostal junto a la cafetería y empezamos a hablar de nombres, el nombre fue una propuesta de él, o sea, en consenso con el estudio, y es súper lindo este proyecto porque es un proyecto nostálgico, como conversabas antes. Entonces, estas fotografías que son la motivación para el proyecto en general, el que se encuentra en la fotografía de la izquierda es el papá del dueño del local. El local en donde se encuentra montada la cafetería es la casa en la que creció el dueño de la cafetería. Y todas estas fotos son fotos de archivo que recuperamos, editamos un poco ahí, pero fue como la esencia total del proyecto. Si es que alguna vez van a Cuenca, sería chévere que se den una vuelta por el local, porque sí te da ese sentir cuando llegas a la cafetería. Trabajamos con un arquitecto también, él se encargó ahí como de la parte de diseño, igual asesorada desde nuestro lado. Todas estas fotos son de archivo y son súper locas porque, o sea, esto es Cuenca, todo esto es Cuenca. Y también hay fotos, esta es parte de la familia del dueño, y está la dueña, que es la esposa, que también hay una parte de ese lado del proyecto. Creo que están por ahí. Entonces, es súper chévere porque la parte sentimental y emotiva está como súper presente en este proyecto, desde el nombre hasta la solución gráfica, los materiales, las baldosas que están en el local, se encargaron a una empresa que se dedica a esto, entonces decidimos el patrón, los colores, las tipografías, todo esto estábamos ahí como todos los días, ir a escoger las lámparas. Hay un detalle en la parte baja de esta barra, en la que estuvimos ahí con los albañiles, que creo que es la de las primeras fotos. Ella es la esposa, ellos son los dueños del local, ellos dos. Entonces, es como esa cosa como súper filial que logramos mostrar en el proyecto. Ellos trabajan ahí, son los que atienden en el local, entonces fue, creo que, uno de los proyectos en los que más vínculo tuvimos con los dueños y nos dieron todas las libertades, totalmente. Y algo importante fue el tiempo. Entonces, Bijutsu se hizo como, acabamos la marca, nos lo probaron, hicimos las aplicaciones que habíamos contratado, pero luego nos dio la posibilidad de hacer algo más en comunicación y ahí salió el póster, los GIFs y cosas así. Entonces pudimos darle más tiempo, entonces ahí va mejorando el proyecto y en este caso la cafetería se desmontó, hizo una ampliación en la parte arquitectónica de ese lugar y por lo tanto desde que inició la marca hasta que se terminó colocando el letrero hubo un proceso más largo y esas conversaciones a uno le van enriqueciendo y también con esa proyección y visión de marca, de darle un escenario, ¿no? Entonces, no, porque hay, no sé si le suben en la parte de arriba, hay como estas variantes del logotipo. Esto sobre todo intenta, bueno, pues ser esta de aquí, como crear esos escenarios, ¿no? Entonces, una marca, si bien es un logo representa una marca, pero esto puede ir mutando y cambiando en diferentes ambientes y son recursos, ¿no? Entonces, eso es como súper interesante, el tiempo que uno le pueda dejar a cada proyecto. Y Sí, la verdad claro, o es sea, y se cumplió a carta cabal, creo que el objetivo, porque hoy por hoy se convirtió como una cafetería y medio bar, restaurante de barrio, entonces va la gente que está al alrededor, porque no es una cafetería que no está en la zona en la que están demás cafeterías y demás, entonces tuvo como ahí ese feeling súper interesante, la gente que se hospeda en el hostal, entonces regresando a lo que estábamos tocando antes, es súper importante entender el modelo de negocio. Eso creo que es así como fundamental. Y sobre todo pelear, porque el cliente siempre llega con esa idea de, no, yo quiero que sea para todo el mundo.
Y claro, ya aceptas esa respuesta, sin embargo, vas como haciendo de psicólogo. Perfilando un poco. Sí, Claro. yo siempre digo que el diseñador debería tener algo de psicólogo, sobre todo porque es como dejas que el cliente hable, aceptas todo eso y luego empiezas a cambiarle ahí, hecho psicología inversa Exacto. al cliente. Ah, me parece súper interesante la dualidad que existe, incluso cromáticamente, entre la parte del menú, por ejemplo, que tenemos en esencia las fotografías y la paleta de color de grises, y la parte colorida del espacio. Si bien es cierto, no he presenciado estar ahí, pero se ve genial. eh, sí invita, ¿no?, a quien está mirando a formar parte de eso, de estar en la cafetería. Y me agradan muchísimo los colores, ¿no? O sea, incluso las sillas, y bueno, aquí sí podemos ver las baldosas que mencionaste anteriormente. Me parece súper, súper genial la identidad y el concepto aplicado al negocio, ¿no? Porque al fin de cuentas eso, yo siempre le digo a mis clientes que la intención no es generar un diseño bonito, sino que realmente sea rentable, porque al fin de cuentas las marcas fortalecen esto de vender, ¿no? Cafetería, de vender un producto, de vender un servicio, o vender una idea. A mí me encanta. Este es el mismo edificio, ¿verdad? Ahí donde estamos viendo. Eso es antes de la primera reconstrucción. Y ya para la cafetería creo que fue la tercera o cuarta. No sé. Sí, es eso. Genial, 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 genial. Me encanta, la verdad. No sé, Marco, si tienes algo que aportar. Yo lo que sí rescato bastante es esa parte de, como dicen, de darle el tiempo a cada proyecto, o sea, dedicarle el tiempo necesario para poder desarrollarlo y poder hacerlo de la mejor manera. A veces pasa de que no sé, el tiempo, por estar con muchos proyectos, se terminan haciendo proyectos que al final son, o sea, o se pierden o al final no llevan a su ejecución, pero un proyecto con bastante tiempo y bien realizado, o sea, se ve y lo felicito porque se ve un excelente trabajo. Chévere, gracias. Muchas gracias. Sí, yo creería que el tiempo es fundamental y mucho más aún. Seguramente, no sé, igual especulo, no sé, hace 20 años el tiempo era valioso. No sé si más valioso que ahora, pero esta presión que tienes de que la parte tecnológica siempre está apoyando y que porque tienes el apoyo tecnológico, los proyectos tienen que salir mucho más rápido. En realidad, creo que es algo que está mal y lo que está complicando en realidad esta idea de generar proyectos, no sé si que hayan logrado pulir todo, sin embargo, que tengan como el tiempo necesario para intentar controlar al menos eso. Que en la marcha se vayan puliendo un montón de cosas, está bien, pero creo que en las agencias no tienes esa posibilidad. Yo nunca he trabajado en agencia, espero que no llegue a pasarme en una agencia de publicidad, sobre todo porque no quisiera estar expuesto a esa idea de que tengo un deadline y sé que el proyecto que voy a presentar con ese deadline no es el justo, el que en realidad debería presentar. Porque a la larga uno es responsable de lo que está entregando. O sea, parece que no es responsable, pero sí. Porque puedes entregar el proyecto, que al cliente le guste, que él apruebe, que se implemente, y tú a sabiendas de eso, de que está mal, entregaste ese proyecto. En el estudio no pasa eso. O sea, el estudio, si no está seguro, llama al cliente, aplaza y dice, ve, nos vemos en una semana más, o puede ser que nos vemos antes también. Es como el proyecto está decidido, sé que te dijimos que era para la próxima semana, pero logramos resolverlo ahora y es el momento. Entonces creo que el tiempo sí juega ahí un montón de cosas que las agencias no te dejan. O sea, los estudios estudian los proyectos. Y las agencias de publicidad creo que no tienen esa oportunidad. No sé si todas, capaz hay algunas que sí, pero creo que es mal ahí medio que a sabiendo de ahí. Sí, sí, yo comparto lo que dice Santiago, pienso igual. Bueno, amigos, estamos llegando casi a la parte final de este podcast. Agradecerles de nuevo por colaborarnos con nosotros, porque nuestra intención de generar estos diálogos es contribuir un poco a esta cultura, ¿no? Del diseño, a la cultura visual.
y generar hasta cierto punto esta inspiración que ocurra mediante el diálogo o el análisis de proyectos realizados por otros profesionales, en este caso Numeral Studio. Así que de mi parte yo les quedo muy agradecido, ha sido una charla muy enriquecedora, muy grato conversar a profundidad ciertos detalles, como dijeron, quizás en una próxima oportunidad hablar de temas como la tipografía, que es un tema mucho más complejo y más profundo y muy interesante. Así que, Marcos. Igualmente, muy agradecido de que hayan aceptado la invitación y poder contar con sus proyectos, que nos lo expliquen. Ha sido bastante enriquecedor y conocer un poco más, ya que muchas veces, bueno, por ejemplo, a pesar de ser un país pequeño, hay bastante talento y bastante estudio que hacen un buen trabajo y es bueno poder, o sea, con este tipo de iniciativas como el podcast, darlo a conocer y que más gente y estudiantes se puedan inspirar de su trabajo. Chévere, muchísimas gracias a ustedes. O sea, disfrutamos un montón de conversar, como decía con Pablo. Amamos hablar de diseño y aparte, igual recalco eso, el estudio siempre ha sido como ese espacio para diseñar y sobre todo para hablar de diseño. Entonces, cuando se presente la oportunidad sería como súper chévere que vayan al estudio y conversamos y demás. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y igual, muchas gracias y sobre todo felicitaciones, porque como siempre hablamos de diseño, muchas veces no se visualiza qué hacen los diseñadores, ¿no? Entonces, crear estos espacios de debate, de conversar, de cuestionarnos acerca del diseño es indispensable hoy en día en el Ecuador, ¿no? Porque están pensando que nosotros somos los auténticos choferes de mouse y en realidad hay muchas otras características dentro de un diseñador, ¿no? La forma de resolver un problema es totalmente diferente y eso es lo que debemos de visualizar hoy en día. Entonces, muchas gracias por crear estos espacios y eso. Perfecto, perfecto. Entonces damos por culminado este podcast con Numeral Estudio de la ciudad de Cuenca. Gracias a las personas que nos estén viendo. Si son nuevos, suscríbanse, comenten cualquier sugerencia o pregunta y nos vemos en la próxima. Que pasen súper bien.